el pad. Con CATIA-V5 podemos diseñar piezas complejas. En este capítulo vamos a ver cómo debemos pensar a la hora de diseñar una pieza. Aplicaremos unas directrices básicas para conseguir cumplir dos objetivos. Primero, que las modificaciones de la pieza sean rápidas. Y segundo, poder reciclar la pieza. El orden es fundamental para conseguir buenos resultados. Cada cosa debe estar en su sitio. Por ejemplo, en datos previos meteremos lo que son líneas, puntos, spline, croquis y planos. También podemos meter superficies. Todas las demás operaciones que hagamos lo haremos en bodies y cada body tendrá una operación. Lo haremos todo en bodies independientes. Bueno, vamos a ir viendo por partes. Bien, vamos a hacer un pad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el body donde tenemos el croquis, en este caso es dimensión, yo le he llamado dimensión, y lo que vamos a hacer es definir in work object, que significa definir como body de trabajo o objeto de trabajo. Entonces, le damos y se queda activo, está definido como objeto de trabajo. El body que está activo es en el que se va a hacer la operación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el pad. Bien, la primera pantalla que tenemos nos está diciendo el tipo, si queremos que sea dimensión. Tenemos otra serie de valores, como es up the next, que es hasta el siguiente, up the last, que es hasta el último, up the plane, al plano, up the surface, hasta la superficie. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los tipos. De los que más se usan es el de dimensión. El de dimensión, lo que hacemos es siempre se pone en azul lo que vamos a seleccionar, es decir, en este caso un croquis, pues tocamos el croquis. Bien, nos está dando un primer límite que es de 109, que es el que hemos puesto aquí, y ya os pone first límite, primer límite, o límite 1, que es lo que está marcado. Bien, si damos en more, obtenemos el segundo límite y tenemos la posibilidad de meter otro valor, por ejemplo 50. Damos a preview. Lo que está haciendo es, como veis aquí, poner la cota y las dos partes las denomina límite 1 y límite 2. Si veis, cuando yo me acerco al texto de límite 1, salen dos flechas en las cuales puedo coger y alargar la extrusión del cuerpo visualmente, y también se va incrementando aquí. Esta es la parte más sencilla del pad. Cuando queremos hacer que cambiar la dirección al pad, en este caso voy a quitar, a suprimir este, voy a poner que es 0. Si yo quiero que vaya en dirección contraria, le doy a reverse y lo veo. ¿Vale? Es bastante sencillo. La regla es que la extrusión va siempre normal al croquis con relación al plano donde se ha hecho dicho croquis. Bueno, aceptamos. Si hacemos doble clic dentro del árbol en la operación, veis que también
el path está activado, y está definido como objeto de trabajo, porque es la operación que se ha realizado. Bien, si hacemos doble clic, volvemos al cuadro de diálogo y lo podemos editar. Hay dos cosas que no hemos dicho que vamos a comentar ahora. Esta sería el espesor. ¿Veis? Puede ser, no sé, si nos abre otro cuadro de diálogo, que puede ser, lo que hace es cuál es el espesor interior y cuál es el espesor exterior. Vamos a verlo, vamos a poner aquí 5 y aquí 15, porque se vea en los límites. ¿Veis? Estamos viendo aquí el 15. Y el 5 no lo acabo de ver. Vamos a ponerle 10, a ver si lo visualizamos. Sí, aquí está. 15 va para afuera y 10 va para adentro. Que sería el primer espesor y el segundo espesor. Es decir, este va al interior y este va al exterior. Vamos a ponerle otro valor, 50, para verlo más claramente. Así lo vemos más claramente. Vale. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos extrusionar un contorno y no tiene por qué ser un sólido macizo, sino que puede tener ese contorno un espesor, la línea, hacia afuera y hacia adentro, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a preview para que vuelva a lo anterior. ¿Veis? Así estaría completamente macizo. Bien, y luego tenemos otra casilla que es Mirrored Extend, es decir, extender tanto hacia el primer límite como hacia el segundo. ¿Veis? Pone la misma extensión, los 132, hacia el límite 1 que hacia el límite 2. Lógicamente el 2 ya no lo podemos tocar, solamente podemos tocar el 1 porque estamos activando esta casilla. Bueno, pues así realizaremos el path. Ahora vamos a ir viendo una serie de variables que tiene el path. Voy a dejarlo como estaba. Vamos a ver ahora otras opciones del path, y para esto yo tengo preparado una serie de bodies para realizar la explicación. Entonces, lo primero que vamos a ver es up the next y up the last, es decir, hasta el próximo y hasta el último. Y también veremos hasta el plano. Esas tres vamos a ver ahora porque son bastante sencillas. Bien, para esto yo tengo hecho aquí, voy a visualizar con show y este body lo voy a ocultar. Seguidamente lo que voy a hacer es poner este body como cuerpo de trabajo, cuerpo u objeto de trabajo, y que se quede activado. Este path que yo he hecho aquí, el gris, me va a servir de apoyo para realizar la explicación, y con el que vamos a hacer la explicación es con este. Entonces lo voy a activar, lo tengo hasta el plano y lo que voy a hacer es darle una dimensión así, y ahora vamos con la explicación. Estas órdenes son bastante sencillas dentro del path y a veces pues nos viene muy bien. Por ejemplo, vamos a utilizar la opción hasta el plano. Bien, por ejemplo, podemos coger un plano, lo seleccionamos y voy a seleccionar este, el XY.
Entonces este va a ir justo hasta el plano. Bien, pero yo puedo hacer una variante, que es hasta el plano, pero que te falte 10 milímetros, por ejemplo. ¿Vale? Entonces pondría -10. A ver si lo vemos. Ahí está. Voy a editar la operación. Sabéis que si hacéis doble clic, voy a cancelar, no necesariamente en la cara, también puede ser aquí, porque es un path. Entonces, las operaciones se pueden editar bien en el árbol o bien en la pantalla gráfica haciendo doble clic sobre el cuerpo. En este caso me dice -10, voy a ponerle -20 para que se vea más claramente. ¿Veis? Si yo le digo 20 más, entonces irá hasta el plano más 20. ¿Veis? Entonces, bueno, es una opción. También, como planos, identificará las caras de un body donde se pueda realizar un plano. Es decir, las caras que sean planas, que estén comprendidas, o pueda estar comprendido un plano dentro de esa cara. Si no, no se puede hacer. Vamos a verlo. Vamos a decirle que el plano que nos marca aquí nos marca siempre el tipo, es decir, qué es lo que vamos a hacer, hasta dónde vamos a ir. Pues va a ir hasta el plano. Y aquí, ¿cuál es el plano? En este caso he cogido un plano que es el ZI, pero yo podría haber cogido un plano que fuese esta cara. ¿Veis? Claro, va hasta esta cara más 20, es decir, lo editaría y estos 20 se los quito. Entonces se queda fusionado en sólido. Entonces va justamente, ¿veis? Hasta ahí. Ya te marca dónde va. Lo que pasa es que es un pad contra otro pad, y entonces lo que hace es unirlos, porque estamos en el mismo body, entonces los une. Vale, podemos decirle que el plano, en vez de ser este, pues va a ser este. Bueno, yo este dibujo os lo voy a dejar dentro de la carpeta de documentos y dentro de secuencia de aprendizaje 2 para que os lo bajéis y podáis experimentar con él. Bien, vamos a ver ahora, en vez de hasta el plano, vamos a poner hasta el final. Entonces lo que hace es ir hasta un plano, no hasta un plano, sino hasta una cara que pueda completar toda la figura que está extrusionando. Es decir, si este perfil que tenemos aquí fuese más grande que lo que delimita la cara, no lo podría hacer. Entonces le tenemos que decir a un plano. Bien, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que un plano es infinito. Entonces si nosotros le decimos esta extrusión que sea hasta un plano, que es este elemento, esta cara, siempre nos la da, ¿vale? Aunque si editamos en croquis lo podemos editar desde aquí, cuando nos dice el perfil o superficie, lo podemos editar de aquí o lo podemos editar en el árbol. Vamos a editarlo en el árbol. Bueno, yo voy a deformarlo un poco así. ¿Vale? Y en este caso
como es hasta el plano y el plano es infinito, pues nos lo va a hacer sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, editamos y le digo que es hasta el último y nos va a dar un mensaje de error que dice que no puede relimitarlo en el propio par, que cambiemos las especificaciones. Bueno, pues este error nos da porque no está contenido en la cara del body, del cuerpo. Tiene que estar dentro. Entonces muchas veces lo mejor es coger, no complicarnos la vida. Bueno, yo lo voy a meter aquí y utilizar hasta el plano. Pero bueno, esas opciones existen y yo pues os la comento. Claro, si os fijáis, aquí hay 3 alturas, yo le he dicho que vaya hasta el último. Y sin embargo, solamente va hasta aquí. ¿Por qué? Porque es hasta el último donde él puede contenerlo. Es decir, si este croquis, los elementos llegarían a estar por aquí abajo, bueno, atravesaría este porque encuentra otro que está un poco más arriba. Vamos a verlo para que veáis. A ver dónde está. Aquí. Bueno, vamos a modificarlo a ver cómo lo modificamos para meterlo ahí. Ahí. ¿Veis? Ahora ha cambiado, lo ha traspasado porque ha encontrado hasta el último uno donde él está comprendido, donde puede proyectarse, digamos, todo el contorno del croquis y entonces lo puede realizar. Entonces, aquí pasaría lo mismo si dijésemos que en vez de ser hasta el último, fuese hasta el primero, hasta el más cercano, hasta el primero que puedas realizarlo. En este caso, lógicamente es este. Porque está el primero, si el primero fuese más bajo, que no estaría comprendido, iría hasta el siguiente, si es que tiene alguno. Bueno, pues es una cuestión de jugar con él, y son las posibilidades que tenemos. Dentro del abanico de posibilidades, ya estamos viendo el primer cuadro de diálogo. Si damos al More, entonces vemos que aquí también podemos hacer lo mismo. Podemos jugar con el próximo, con el último, hasta el plano o hasta la superficie. Podemos hacer siempre estas variantes, tanto con unos como con otros. Bien. Vamos a ver ahora una variable con las superficies. Este lo voy a ocultar y este lo vamos a visualizar. Y vamos a visualizar dentro de datos previos una superficie. Una cosa que vamos a ver también es que si yo toco un sólido y toco el botón de la derecha, nos sale el menú contextual. Y dentro de este menú contextual tenemos las dos primeras opciones, que es Center Graph y Reframe On. Center Graph, al darle, va dentro del árbol y nos dice qué operación es la que estamos señalando. Por ejemplo, si doy a la superficie y le digo Center Graph, va a ir al árbol, en este caso va a datos previos y nos marca la superficie. Es muy útil
para averiguar dónde está en el árbol el cuerpo que yo o bien quiero editar o donde yo quiero dibujar. Por ejemplo, ya sé que estoy en este y lo que voy a hacer, como voy a trabajar en este body, el body lo que tengo que hacer es definirlo como objeto de trabajo. Entonces lo que voy a hacer es poner una dimensión, sería un body normal, y ahora le voy a hacer la variable, que es decirle hasta la superficie. Bueno, entonces se me está poniendo azul para que yo toque la superficie. Toco dicha superficie y me está diciendo visualmente con qué parte se va a quedar, porque la extrusión es contra la superficie. ¿Vale? Es muy fácil. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una serie de cosas. Primero, lógicamente, lo veremos más adelante, las superficies tienen que estar completamente cosidas, es decir, que no tengan agujeros interiores, porque entonces no puede cortar el sólido con dicha superficie. Y otra cosa importante es que la superficie tiene que sobrepasar a el sólido. En este caso, ¿veis? Sobrepasa por todo. Entonces sí que se puede cortar. Vamos a hacer, para que veáis, si yo le hago un poco más así, lógicamente ya no la va a cortar, me va a dar un error. Me está dando un error que el split, que no puede cortarlo. Dice que no puede cortar. Vale, entonces tengo que editar el croquis y meterlo. Claro, si la pieza es más grande, por lo que sea, lo que tendré que hacer es hacer la superficie más grande, extenderla. Lógicamente, aquí tenemos extruida hasta la superficie, pero tenemos el segundo límite hasta un plano, que le hemos puesto en plano 29. Entonces, para ver también dónde está el plano 29, si seleccionamos el plano y le damos al botón de la derecha para sacar el menú contextual, le decimos Center Crab y veis, aparece el plano hasta donde yo he hecho la segunda extrusión con el pad. Digo extrusión porque la operación que está haciendo un pad es hacer una extrusión. Vale, entonces este lo podemos visualizar y podemos hacer lo mismo. Bueno, este va hasta aquí. ¿Veis? Entonces este también se puede editar y cambiar el límite. Lo bueno que tiene Katia es que todo lo podemos modificar. Digo todo y lo pongo entre comillas, porque hay cosas que son complejas de modificar. En este caso, pues, iríamos al plano y mira que estoy haciendo aquí visualmente, pero le podemos poner aquí hasta dónde va el plano, el offset del plano. Y aquí nos dice la referencia. ¿Veis? Siempre ilumina desde dónde viene hasta dónde va, nos va dando siempre datos, y si no, con Center Grab. Todo este menú contextual lo iremos viendo poco a poco, porque según lo que vayamos tocando va saliendo de una forma o de otra. Veis, aquí hemos tocado un plano y fijaros la cantidad de cosas que nos han salido.
Pero bueno, no os preocupéis que al final resulta todo bastante sencillo. Bueno, pues estas serían las opciones. Nos quedan de ver un par más que vamos a comentar ahora. Voy a cancelar esto. Vamos a ver pues otras variables que tienen path. Voy a ocultar este. Lo voy a ocultar. Y vamos a ver una curiosidad bastante interesante. Voy a definir como objeto de trabajo que es hacer un path con unas líneas. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. Nosotros podemos realizar pues una figura así, 3 líneas, por ejemplo, separadas, y que nos convierta las líneas en un par. Vale. Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es borrar este par. Voy a mantener las líneas. Tengo estas líneas y vamos a hacer el par. Entonces, en el momento que toquemos el sketch, nos dice que tiene perfiles abiertos, ¿vale? Es lo que nos está diciendo este mensaje, y que debemos modificarlos, ¿vale? Y nos dice que si queremos seguir con esa selección, a pesar de todo, nosotros le decimos que sí, ¿vale? Entonces, lo que trata de hacer es fusionar, ¿veis? Las líneas, ¿vale? Eso no va a ser posible a no ser que activemos esta casilla que hemos comentado anteriormente, que es de espesor, ¿vale? Entonces, aquí sí que una vez activada esa casilla ya nos va a dejar hacer perfectamente. Viene muy bien pues para hacer nervios y estas cosas. Entonces veis los dos sentidos, que son 20, como está aquí, hacia el exterior. En este caso, distinguir entre exterior e interior pues es bastante complicado, porque según cómo nos pongamos pues puede ser al revés. Entonces lo que hay que hacer es ver visualmente hacia dónde poner los espesores, y pues ahora sabes que va 50 en este sentido y 20 en este. Hay muchas veces que lo que interesa es poner lo mismo para saber. Tenemos la fibra neutra y le ponemos 20 y 20, ¿vale? Pero para eso también podemos activar la fibra neutra con esta casilla. Pero bueno, lo normal es jugar con esto, es decir, quiero un poco más hacia aquí y un poco menos hacia el otro lado, o más o menos, porque si no, con esto estamos limitando, ¿vale? Entonces ya nos permite hacer eso, pero también nos permite que podamos cruzar líneas, o vamos a hacer otra más. ¿Veis? Nos va a dar estas posibilidades, con lo cual podemos hacer ciertas cosas a partir de líneas. Vamos a ver por último cómo se puede hacer lo que es extrusionar una superficie. Bien, voy a ocultar este body y el que pone insertar en superficie lo voy a visualizar. Voy a definir como objeto de trabajo y lo que voy a hacer es, bueno, voy a borrar el pad para ver cómo lo he hecho.
Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es extruir una superficie que la vamos a visualizar, que es esta, ¿vale? Es como darle un espesor. Entonces toco la superficie. Bien, y ahora el sistema me da un mensaje y me dice que yo he seleccionado una superficie o una cara o como perfil, pero que tengo que definir una dirección de extrusión, porque si fuese un croquis, como un croquis está comprendido en un plano, pues la extrusión nos la hace perpendicular o normal a ese plano. Pero como es una superficie, la normal de la superficie compleja como es esta, no la podemos definir como la extrusión. Entonces tenemos que definir otra dirección, le decimos que sí. Y nos dice él que cuál es la referencia. En este caso, pues yo voy a coger el eje Z. Y ya nos la hace. No tiene más, lo único que hay que tener en cuenta es lo que hemos comentado. Bueno, y estas son las posibilidades del pad. Bien, en el tema del pocket, que es quitar material, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver por último cómo se puede hacer lo que es extrusionar una superficie. Bien, voy a ocultar este body y el que pone insertar en superficie lo voy a visualizar. Voy a definir como objeto de trabajo y lo que voy a hacer es, bueno, voy a borrar el pad para ver cómo lo he hecho. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es extruir una superficie que la vamos a visualizar, que es esta, ¿vale? Es como darle un espesor. Entonces toco la superficie. Bien, y ahora el sistema me da un mensaje y me dice que yo he seleccionado una superficie o una cara o como perfil, pero que tengo que definir una dirección de extrusión, porque si fuese un croquis, como un croquis está comprendido en un plano, pues la extrusión nos la hace perpendicular o normal a ese plano. Pero como es una superficie, la normal de la superficie compleja como es esta, no la podemos definir como la extrusión. Entonces tenemos que definir otra dirección, le decimos que sí. Y nos dice él que cuál es la referencia. En este caso, pues yo voy a coger el eje Z. Y ya nos la hace. No tiene más, lo único que hay que tener en cuenta es lo que hemos comentado. Bueno, y estas son las posibilidades del pad. Bien, en el tema del pocket, que es quitar material, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver pues otras variables que tienen pad. Voy a ocultar este. Lo voy a ocultar. Y vamos a ver una curiosidad bastante interesante. Voy a definir como objeto de trabajo, que es hacer un pad con unas líneas. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. Nosotros podemos tener
podemos realizar pues una figura así, 3 líneas, por ejemplo, separadas, ¿eh? Y que nos convierta las líneas en un par. Vale. Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es borrar este pad, voy a mantener las líneas, tengo estas líneas y vamos a hacerle el pad. Entonces, en el momento que toquemos el sketch, nos dice que tiene perfiles abiertos, ¿vale? Es lo que nos está diciendo este mensaje, y que debemos modificarlos, ¿vale? Y nos dice que si queremos seguir con esa selección, a pesar de todo, nosotros le decimos que sí, ¿vale? Entonces, lo que trata de hacer es fusionar, ¿veis? Las líneas, ¿vale? Eso no va a ser posible a no ser que activemos esta casilla que hemos comentado anteriormente, que es de espesor, ¿vale? Entonces aquí sí que una vez que activa esa casilla ya nos va a dejar hacer perfectamente, viene muy bien pues para hacer nervios y estas cosas. Entonces veis los dos sentidos, que son 20, como está aquí, hacia el exterior. En este caso, distinguir entre exterior e interior pues es bastante complicado, porque según cómo nos pongamos pues puede ser al revés. Entonces lo que hay que hacer es ver visualmente hacia dónde ponen los espesores, y pues ahora sabes que va 50 en este sentido y 20 en este. Hay muchas veces que lo que interesa es poner lo mismo para saber, tenemos la fibra neutra y le ponemos 20 y 20, ¿vale? Pero para eso también podemos activar la fibra neutra con esta casilla. Pero bueno, lo normal es jugar con esto, es decir, quiero un poco más hacia aquí y un poco menos hacia el otro lado, o más o menos, porque si no, con esto estamos limitando, ¿vale? ¿Ves? Entonces ya nos permite hacer eso, pero también nos permite que podamos cruzar líneas, o vamos a hacer otra más. ¿Veis? Nos va a dar estas posibilidades, con lo cual podemos hacer ciertas cosas a partir de líneas.